Pues bien, entonces vamos a arrancar con esta clase. Si ven que me comienzo a salir, ya sea de Excel o de PowerPoint, de donde esté, es seguramente porque estoy aceptando gente para que entre a la clase. Así que bienvenidos a todos y todas. Por si no vinieron a la clase anterior, mi nombre es Miguel Anda y voy a estar sirviendo esta clase de Métodos 3. Y específicamente hoy vamos a hablar un poquito, a refrescar más bien, porque es parte de lo que tuvimos que haber visto en el pasado, acerca de los fundamentos de la investigación, particularmente contrastando el enfoque cuantitativo, cualitativo, y vamos a hablar un poquito acerca del enfoque mixto. Esta va a ser la base para absolutamente todo lo que vamos a hacer, tanto en métodos 3 y después van a hacer ustedes en métodos 4. Así que recuerden, lo primero que queremos es saber claro qué es lo cual, qué es lo cuanti y cómo se diferencian. Una vez que sepamos eso, sin ningún problema, podemos empezar a ver técnicas ya propias de cada uno de estos enfoques. Así que bien, si entran a su campo virtual, habían algunas actividades que idealmente tuvimos que haber visto antes de venir a la clase. Si no, no hay problema, las pueden ver tal vez eh, hoy después de la clase o mañana. Pero bien, en esencia hay dos artículos, uno cuantitativo, otro artículo cualitativo, sobre el mismo tema y esto nos va a permitir ver ya en la práctica fácilmente las diferencias entre ambos enfoques. Y también hay un video de YouTube y un capítulo sugerido de lectura del texto base, que es el libro de Sampieri. Bueno, por mientras cargan, sepan que eso está montado en el aula virtual como actividades para esta semana. Así que, pues, comencemos a hablar un poquito acerca de el enfoque cualitativo y sus diferencias. Entonces, lo primero que tenemos que saber bastante bien es qué es la investigación. Y esto es una pregunta que parece que es una pregunta muy fácil, pero no lo es. Y en definitiva, que la investigación, por lo menos una definición, y creo que esa es una definición que sostiene Kerlinger, que es un investigador muy famoso en psicología, es que son indagaciones estructuradas que utilizan metodología científica para generar conocimiento. Así que la base es que hay una retroalimentación constante entre investigar y conocer el tema. Entonces, por ejemplo, yo investigo porque deseo conocer, pero también lo que yo investigo se basa sobre el conocimiento previo. Entonces, ¿dónde vemos esto? Por ejemplo, cuando usted hace una revisión del planteamiento del problema o una revisión del marco teórico, usted está revisando los conocimientos que se tienen sobre un tema. Y eso es lo fundamento para poder usted hacer una recolección de datos posteriormente. Pero también es cierto que una vez que usted genere datos, esos datos al final se van a volver en conocimiento. Así que esto es algo que se está retroalimentando constantemente. Investigo para conocer, pero conocer me ayuda a investigar. Denme un segundito, acepto unos compañeros. Muy bien. Así que acá presenta otro problema. En realidad, este concepto que tenemos habla de metodologías científicas. Así que tenemos que saber que hay investigación científica e investigación que definitivamente no es científica. Y que sea científico tiene sus propias particularidades. Pero eso excede realmente el contenido de esta clase. Lo que tenemos que considerar es que por hacer investigación no necesariamente podemos considerar que algo es científico. Hay investigación científica y hay investigación que no es científica. ¿Se les ocurre un ejemplo de algo que sea investigación no científica? Si no, ¿han escuchado alguna vez ustedes de la Tierra que cree, la gente que actualmente cree que la Tierra es plana? ¿Han escuchado a Sí, esa eso lo gente? he escuchado. Es una corriente moderadamente fuerte, predominantemente en Estados Unidos y algunos países de Europa. Hay personas que creen que actualmente la Tierra, bueno, actualmente creen que la Tierra es y siempre ha sido plana. Obviamente, eso es falso. Pero curiosamente, cuando usted lee un poco acerca de estas personas, inclusive acá hay un artículo muy interesante que habla de por qué la gente es susceptible. O sea, un paréntesis, disculpen, me acaba de caer una notificación que una persona que asesoro acaba de leer un correo que le envié hace 10 meses de asesoría de tesis. Bueno, perdona, total. Esta es una investigación bien curiosa que habla de cómo hace, por qué la gente es susceptible a creer
que la Tierra es plana viendo los argumentos en YouTube. Y parte de la conclusión de esta investigación es que la gente que cree que la Tierra es plana realiza sus propias investigaciones. Ustedes se pueden meter a YouTube y hacen como experimentos, tirando cohetes, cámaras, lo que sea, pero no porque hagan una investigación significa que el contenido que provenga de ellas es científico. Así que es un claro ejemplo de investigar sin que necesariamente estemos haciendo ciencia. Si a alguien le interesa el artículo, después se lo subo, porque ahí van a ver también que hacen mucha revisión de la literatura, hasta cierto punto, la gente que es creyente, pero repito, no basado en ciencia. Ahora hablemos un poquito más acerca de la investigación científica según Kerlinger. Nos dice Kerlinger que debe ser sistemática, o sea, usa sistemas ordenados que van paso a paso. Debe haber cierto elemento de control, debe tener rigor, debe de ser válida, se puede verificar y debe de ser empírica. Ahora, acá hay un problema con estas características, y es que estas características definen perfectamente lo que es la investigación cuantitativa, pero puede ser que realmente no se acoplen bien a una investigación cualitativa. Por ejemplo, en lo cualitativo no me interesa tener control realmente. En realidad, la investigación cualitativa es sumamente flexible en lugar de rigurosa y puede ser muy difícil de verificar hasta cierto punto la investigación cualitativa. Pero bueno, en general, esto es lo que Kerlinger define como una investigación científica. Ahora, también según Kerlinger, y en realidad esto sí podría ser un poquito más universal, para considerar algo ciencia tenemos que saber o tiene que haber evidencia. Esta evidencia debería de ser observable de manera sistemática y debería de tener una lógica, y esta lógica no se debería de contradecir a sí misma, es decir, debería de ser consistente entre sí. Ahora, disculpen, y acá posiblemente vayan a notar un poquito de mis tendencias teóricas en psicología, pero bueno, en esencia, agarremos por ejemplo el psicoanálisis. El psicoanálisis, uno de sus postulados básicos es que existe un inconsciente. Existe un ello, existe un yo, existe un superyo. Pero ahora, ¿qué evidencia hay de que existan estos elementos? Hay tal vez narraciones anecdóticas e interpretaciones anecdóticas de estos elementos, pero por ejemplo, en algún lado del cerebro, con todos los avances de la neurociencia, algún neurocientífico le puede decir, acá, ahí, donde estoy señalando está el ello. No, realmente no. Así que tampoco el mismo concepto de inconsciente puede ser considerado evidencia verificable. O, por ejemplo, podríamos hablar también dentro de psicoanálisis de la interpretación de los sueños. Porque según el psicoanálisis, por ejemplo, si usted sueña con un mar, con un océano, con un lago, etcétera, o que se está ahogando, todas esas figuras que tengan agua generalmente se vinculan a la figura materna. Bien, pero ¿por qué? ¿Cuál es la evidencia que hay al respecto? Pareciera que es más bien un apego anecdótico, pero no necesariamente un apego basado en evidencia. En cambio, si usted agarra, por ejemplo, teorías conductistas, usted claramente puede identificar cuál es el estímulo. Un estímulo también se podría llamar una variable independiente, es lo mismo. ¿Cuáles son los efectos? Y hay mucho más evidencia, por ejemplo, de cómo se consolida el aprendizaje y cuáles son las áreas cerebrales involucradas en el aprendizaje y cómo consolidarlo en comparación a, para el caso, la interpretación de los sueños o una división de ello y yo, para el caso. Ahora, también conocimiento no científico puede ser aquel que se basa en una intuición, puede ser aquel que se basa en el consenso, porque todo el mundo lo dice o porque todo el mundo lo cree, eh, yo también lo puedo creer. O en lo que una autoridad dice, porque una autoridad, sea esta científica o no, diga algo, eso no necesariamente hace el argumento científico. Al final, las opiniones, por naturaleza, son no científicas. Las opiniones están unidas a las creencias. Usted puede creer o no en opiniones de la gente, pero usted no puede conocer y considerar como verdadero o falso las opiniones, porque las opiniones simplemente se quedan una etapa más atrás en, eh, en si usted qué peso le da a las opiniones, pero realmente
tienen poco estima como algo de verdadero y falso que nos gustaría alcanzar a nivel de ciencia. Ahora, hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, si no, No, perfecto. Después les voy a enseñar parte de una investigación que estoy trabajando ahorita que tiene que ver justamente con algunos de estos elementos de intuición, de creencias, etcétera. Bien, pero finalmente, ¿para qué hacemos investigación? O sea, ¿qué sentido tiene que ustedes lleven 4 clases de metodología de investigación? O sea, casi el 10% de sus investigaciones, perdón, de sus clases, son investigación. ¿Por qué? Al final, la idea es esta es como la lógica de por qué hay investigación. Investigo y esto me sirve como insumo para tomar decisiones. Idealmente eso me lleva a solucionar problemas. Y a veces solo nos quedamos en investigación. Genero conocimiento por generar conocimiento. Eso es válido, se llama investigación básica. Generar conocimiento simplemente por el hecho de conocer. Pero ya cuando hago investigación para solucionar problemas, a eso se le conoce como investigación aplicada. Y que normalmente es la meta de las universidades, lograr generar problemas un poquito más aplicados. Ahora, la investigación científica obviamente tiene una base filosófica. Y acá voy a ser bien reduccionista en cuanto a esta base filosófica, pero en esencia hay dos grandes corrientes o elementos de estudio dentro de la filosofía que nos llaman la atención. Uno es la ontología y otro es la epistemología. La ontología tiene que ver con la realidad. Básicamente contesta la pregunta, ¿qué es real? Eso es básicamente lo que le interesa a la ontología. Y acá hay dos grandes posturas, hay muchísimas más, pero estas son como las dos básicas. Una postura es que la realidad no existe. En otras palabras, la realidad está en sus ideas. Y a eso se le conoce como idealismo. Ok, pero también por otro lado tenemos posturas que nos dicen que la realidad sí existe y está fuera de nosotros. A eso se le llama realismo. Y acá es bien interesante porque podemos ver como algunas instancias del idealismo en la psicología y otras situaciones en las que no aplican. Pero, por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿qué lo hace feliz? Usted me da un concepto de felicidad, pero ese concepto simplemente es una idea, no está fuera de usted, es la idea que usted tiene. Ya vamos a ver qué implica ese concepto de felicidad. Un concepto claramente subjetivo. Difícilmente vamos a crear una sola definición de felicidad y esa definición, vamos a decir, esta es la definición de felicidad. Cualquier persona que no siga esta pauta de felicidad no es feliz. Realmente no es así la vida. Así que vemos que también hay ciertas tendencias al idealismo por la propia naturaleza de la psicología. Y acá lo vinculamos con lo que implica idealismo y lo que implica el objetivismo, el realismo. Por un lado, podríamos decir que hay muchas realidades y por otro lado, lo contrario es decir que hay una sola realidad. Si hay múltiples realidades significa que cada uno de nosotros construye su propia realidad. Eso tiene que ver con idealismo, como habíamos mencionado. Y la realidad depende de los actores, es decir, depende de usted, depende de su compañero, depende de mí, depende de todos nosotros. En cambio, si nos vamos con el supuesto de que solamente hay una realidad, estamos siendo entonces objetivos. Hay una sola realidad y es externa a nosotros. Y la realidad no cambia porque siempre es la misma, independientemente de los actores. Veamos, por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Eso es algo de constructivismo o es algo objetivista? Claramente es algo objetivista. Solo hay una realidad. 2 más 2 es 4. Y eso no importa si usted lo responde, si yo lo respondo, si su mejor amigo, su mejor amiga lo responde. Siempre 2 más 2 va a ser 4. Y si yo como profesor le digo 2 más 2 es 6, ¿eso hace que realmente sea 6? No, claro que no. Eso significa que yo estoy equivocado, no que la realidad cambió. Así que ese sería el objetivismo. Pero contrástelo contra el constructivismo. El concepto de felicidad que usted me dé va a ser el mismo
que su compañero o el mismo concepto que yo le voy a dar de lo que a mí me hace feliz? Claro que no. Eso va a depender de cada uno de los actores. En otras palabras, hay múltiples realidades respecto a lo que hace feliz a la gente. Así que, obviamente, este debate ontológico lo tenemos en psicología y en ciencias sociales. Pero si usted estuviera estudiando ahorita, qué sé yo, eh, física o química o astrofísica, ¿habría espacio para las múltiples realidades? No, usted solo le preocupa a él objetivismo. O sea, una piedra va a tener una composición química siempre, siempre va a ser la misma y eso es objetivo. Lo puedo medir 100 veces, va a ser lo mismo. Lo puede medir otro científico y va a ser lo mismo. Pero así no funcionamos las personas. Así que en la psicología tenemos esta oportunidad de combinar aspectos constructivistas y objetivos de la realidad. Pero acá se levanta otra pregunta. La ontología indagaba acerca de qué es real, pero otra cosa es cómo conozco esa realidad. Y eso que tiene que ver con conocimiento se le llama epistemología. Y acá hay dos grandes posturas epistemológicas. Una es interpretativa y otra es positivista. Interpretativo significa que yo adquiero conocimiento interpretando lo subjetivo. En cambio, lo positivista me dice, yo adquiero conocimiento midiendo aspectos objetivos. Así que interpretar lo subjetivo es una postura contraria a medir lo objetivo. En psicología, por ejemplo, yo puedo perfectamente analizar, por ejemplo, cartas suicidas que dejan las personas, cartas de despedida. Yo puedo hacer un análisis de contenido. Posiblemente no me interese conocer cuántas veces repite una palabra la persona. Más bien me interesa saber el por qué esta persona decide terminar con su vida, qué lo motiva, si hay sentimientos de culpa, a quién dirige la carta, por qué estas personas. Es decir, interpreto lo subjetivo. En cambio, si usted ya está llevando mediciones, por ejemplo, psicometrías, las mediciones no se basan tanto en lo interpretativo, sino que más bien en lo positivista. Usted mide algunas características, mide por ejemplo el coeficiente intelectual, porque asumimos que el coeficiente intelectual es un atributo objetivo. Así que nuevamente en psicología combinamos lo interpretativo con lo positivista. Y de la mezcla de lo cualitativo y de lo cuantitativo, porque vean, al final lo interpretativo es en la práctica lo que llamamos cualitativo. Y por otro lado, el positivista es lo que llamamos cuantitativo. Así que entre la mezcla de lo cualitativo y lo cuantitativo es donde se desprenden esos enfoques mixtos que nos dicen el conocimiento se adquiere midiendo ciertos aspectos de la realidad, pero también se pueden interpretar significados subjetivos de esta realidad. Así que esto es como lo que da origen a estos enfoques de investigación. Recuerda, el enfoque de investigación es una palabra que vamos a usar mucho. Puede ser cualitativo si se basa en interpretar lo subjetivo. Puede ser cuantitativo si se basa en medir lo objetivo. O puede ser mixto si combina de alguna manera estos elementos. Bien, estaba seguro que alguien había solicitado unirse acá. Muy bien, ¿hasta acá tenemos alguna pregunta? Si no, me gustaría enseñarles algo. A ver si lo encuentro. Actualmente en mi tesis de doctorado estoy haciendo modelos, tanto cuantitativos, pero también me interesa la parte cualitativa, de por qué a la gente, por qué específicamente a los estudiantes de psicología de último año, le gusta o no le gusta hacer investigación científica. Entonces tomé muchos elementos para saber por qué a la gente le gusta investigar o no le gusta investigar. Y es bien interesante algunos de los hallazgos que he encontrado hasta ahora. Veamos. Vean, al final, porque también, ¿qué conste? Hizo este estudio comparando con estudiantes de maestría.
Estar o no en una maestría no determina si a la gente le gusta o no le gusta la investigación. También cuántos cursos de investigación usted lleva no determina si le gusta o no le gusta la investigación. Tampoco en cuántos proyectos de investigación participe, ni su calificación. Tampoco si usted es hombre o mujer. En cambio, qué tan satisfecho esté usted con los cursos de investigación que lleva, predice significativamente si a usted le gusta o no le gusta la investigación. Y más interesante aún, tener una orientación epistémica, empírica, es decir, yo recolecto datos, yo quiero investigar y voy a hacer trabajo de campo, hago observaciones sistemáticas. Esa parte de ser empírico sí conlleva a que le guste la investigación. Y recordarán que hace poco decíamos que el pensamiento intuitivo no es científico. Fíjense que curiosamente eso es parte de los hallazgos de mi tesis. La gente que tiene una orientación intuitiva, en realidad le gusta menos la investigación. O sea que mientras más intuitivo sea, es peor su actitud hacia la investigación científica, porque cree que el conocimiento puede captarse de manera más visceral, por ejemplo, o más anecdótica, más experiencial. Y finalmente, lo otro que encontré es que tener apertura crítica como parte del pensamiento crítico es un predictor significativo. Así que me parece curioso que estos hallazgos sean bastante congruentes con la presentación que usamos para la clase. Entonces, queda interesante que lo veamos. Ahora, veamos otro elemento de lo cualitativo y lo cuantitativo en nuestra vida cotidiana. Imagínese esto. Imagínese que su pareja, o más bien retrocedamos, imagínese que tiene pareja, si acaso no la tiene. Ahora que se imaginó a su pareja, imagínese que esta pareja le pregunta a usted, amor, o gordo, no sé cómo le dicen a usted, o como quisiera que le digan, ¿por qué me amas? O más bien usted le dice, te amo, y ella le contesta, ¿por qué me amas? Eso le dice un día. Otro día usted le dice, te amo, y ella le dice, ¿cuánto me amas? Veamos esos dos escenarios. Escenario uno, usted le dice, te amo, y ella le dice, ¿por qué me amas? Escenario 2, usted le dice, te amo, y ella le pregunta, ¿cuánto me amas? Bien, en el escenario uno, usted le preguntan, ¿por qué te amo? ¿Qué contestaría usted? Te amo 2 de 10. No, no tiene sentido. ¿Por qué te amo? Posiblemente usted comience a dar las cualidades. Te amo porque eres simpática, tienes una risa bonita. No sé por qué usted podría amar a alguien. Pero bien, en esencia lo que usted está haciendo es una respuesta a una pregunta cualitativa. ¿Por qué me amas? Usted va a hablar desde su propia experiencia. Si ella le pregunta lo mismo a otra persona le va a responder de manera diferente en base a su experiencia. Así que recuerde, esas categorías, esos motivos que usted está dando, obedecen a una estructura eminentemente cualitativa. En cambio, cuando usted le responde a su pareja, ¿cuánto me amas? Usted no le va a contestar, ¿cuánto te amo? Te amo porque tiene una sonrisa que me gusta, qué sé yo. Eso no es un número. Cuando yo le pregunto cuánto, usted tiene que dar un número. Entonces usted ahí le dice, ay, 10 de 10, 8 de 6, lo que quiera que ame a la persona. Pero en esencia, esto es una combinación que vemos en la vida real de preguntas y respuestas que exigen análisis cualitativo o cuantitativo. Recuerden, en este ejemplo, el ¿por qué me amas? Es eminentemente cualitativo y el cuánto me amas es eminentemente cuantitativo. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. No, Gracias. El compañero Joshua me comenta que hay un compañero que dice que lo deja entrar, pero no tengo a nadie en lista de espera acá. Entonces, cualquier cosa le dice a la persona que vuelva a entrar. A lo mejor es porque el internet está lento de él, Puede ser, entonces por eso no entra a lo mejor. puede ser, totalmente. Muy bien. Ahora, recuerden, en psicología y en ciencias sociales tenemos esta gran ventaja de que nuestros temas, el porqué de nuestra ciencia, puede abordar enfoques o puede abordar problemas desde lo cuantitativo, desde lo cualitativo. Les recuerdo,
Eso es una ventaja que tenemos nosotros y nuestros compañeros de ciencias duras como física, química, biología, etcétera, no tienen. Usted no le pregunta a una planta qué se siente ser planta. Usted mide cuánto mide la planta, cuánto mide el tallo, cuál es el que come, la distribución de CO2, oxígeno, qué sé yo. Usted no le pregunta a una piedra qué se siente ser piedra cuando está sola, qué se siente ser una piedra en el río, qué se siente que la tiren al mar. Esas preguntas meramente cualitativas son para nuestras ciencias sociales, para las ciencias educativas. Pero nuevamente tenemos esa ventaja de que también hacemos investigación cuantitativa. Y bien, si usted entra al aula virtual y ojea los artículos, va a ver que hay dos artículos. Los dos tratan sobre actitud hacia la homosexualidad. Sin embargo, en un artículo esto se aborda desde lo cualitativo y en otro artículo esto se aborda desde lo cuantitativo. Entonces veamos un poquito de estos artículos. Eso lo pueden ver en el tema 1, en la lectura de artículos científicos. Muy bien, veamos este primer artículo y juntos determinemos, si podemos, si este es un ejemplo cuantitativo o si es un ejemplo cualitativo. Veamos. Nos dice el resumen. Describir la relación que establece un grupo de varones homosexuales entre la percepción del rechazo social a su homosexualidad, sus prácticas sexuales y el riesgo de VIH-Sida. Nos dice acá que se aplicaron entrevistas a profundidad a homosexuales de una universidad de la Ciudad de México. Se utilizó un muestreo que se llama bola de nieve y se analizó el discurso de las personas. Al final dice que los participantes manifestaron sufrimiento psíquico, tristeza, miedo, conducta suicida, asociado con situaciones de riesgo para VIH-Sida. Bien, ojemos un poquito más el contenido del artículo. Vean acá ya estamos en resultados. En los resultados nos dan frases texto. Íbamos saliendo, me pasan un amigo y hoy se nos cruza uno así de, no voy a leer. Así nos siguen dando formas narrativas del discurso de las personas. Y a tu discurso de las personas se evidencian esas categorías de análisis. Aislarse, comunicación más limitada, por el dificultad para negociar aspectos de seguridad en la pareja, situación de riesgo. Ahora, este artículo, a su criterio, es un artículo cualitativo. Cualitativo, ¿no? Cualitativo, porque están viendo experiencias de estas personas en específico. Así que, otra cosa, ven el análisis y los resultados. Usted ve que hay lo que viene todo aplicado a este artículo. Claro que no. En vez de números, lo que analizamos son discursos de las personas. Estos discursos evidentemente o describen la subjetividad de las personas. Así que eso es una diferencia. Bien, también quiero decir algo. Acuérdense que vimos que acá se hizo una entrevista, esa es la técnica, y la muestra es de 19 jóvenes varones. Ahora, ojemos un poquito del artículo cuantitativo. Leamos el resumen. Bueno, veamos el artículo en general. Un poquito más dirigido a los resultados. Bien, vean acá. Teníamos anteriormente 19 participantes. Esa es toda la muestra. Pero en lo cuantitativo, vean cuánto tenemos la muestra. Son 645 universitarios. Así que vean, en lo cualitativo teníamos una muestra pequeña y en lo cuantitativo teníamos una muestra grande. Eso es lo típico. Normalmente en lo cualitativo usamos muestras, pero ¿qué con esas pequeñas? Las estudiamos a profundidad. Sacamos la información como sea posible. En cambio, en cuanto es donde tenían muestra grande. Y ahí nosotros ponemos el método de calcular tamaños de muestra. Eso es una característica importante. Ahora, otro elemento importante. Anteriormente en el artículo se usaba una entrevista, pero vean, acá nos dice que una escala de la homosexualidad. Una escala es parte de lo que Javier hace. Pero independientemente de la escala, por definición de lo que es una escala significa que una escala es lo que mide el número de algo. Así que ya sabemos que el tipo de instrumento es la entrevista, entonces, es posiblemente la técnica más utilizada por la en lo cual. Ahora, entremos en resultados. Acá vemos que el comienza con pares numéricos. Acá nos da una media, por ejemplo. Seguimos viendo y vean, nos está una T de sol, básicamente. Así que acá sí estamos viendo lo que se vio. En estos dos está haciendo un análisis estadístico de resultados.
conclusiones que no son médicas, así que análisis estadístico. Veo bien esa prueba F. Si recuerda prueba F, así que acá estamos haciendo un análisis numérico. Si le pregunto, obviamente va a ser bien evidente la respuesta. Este es un artículo, tenemos grandes, tenemos escalas y tenemos análisis estadístico. Así que esto es un artículo típico de enfoque cuantitativo. El tema, poniendo de manera amplia lo mismo, pero fuera verbal o desde lo cuantitativo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas. Me gustaría que habláramos un poquito. Dígame, estimado o estimada. ¿Será que en algún dado caso Tenemos una investigación mixta? Y le decía una investigación, pues porque no la han terminado. Déjenme mostrarles. Justamente ahorita, con un equipo de investigación de la maestría de trabajo de clínica, estamos haciendo una investigación mixta. Queremos saber cómo el daño moral es cómo hacer cosas que van en contra de mi moral, en contra de mis principios éticos, afecta los niveles de ansiedad y depresión del personal médico durante la pandemia de COVID-19. Entonces, lo que hicimos fue hacer un modelo estadístico donde básicamente queríamos saber qué afectaba la ansiedad y qué afectaba la depresión. Y encontramos que precisamente el daño moral con este montón de números me afecta los niveles de depresión y también me afecta los niveles de ansiedad. Eso es una investigación cuantitativa. Ahora bien, paralelamente estamos haciendo una ronda de entrevistas, llevamos como 13 entrevistas y relacionamos personal médico y enfermería. Por ejemplo, es más, déjenme ver si encuentro la entrevista. Vamos y le preguntamos a las personas, por ejemplo, si se arrepiente de pensar COVID, o si ha tenido una situación que haya sido difícil para ella durante esta pandemia, que alguna vez ha tenido que cometer un acto reñido a su moral o cosas por el estilo. Pero en esencia, eso son las que hacemos. Entonces, sé que esto es por ejemplo, en la entrevista vemos que se han y yo me siento mal por dar maíz a los pacientes, porque creo en el maíz, no creo que haya evidencia a favor del maíz, de darlo. Entonces, eso causa daño moral en que están haciendo en otros sitios. La escala no tiene ninguna pregunta de eso lo sacan las entrevistas. Así que lo que hacemos después es integrar los resultados de estas hallazgos que entrevistas nos digan para darle sentido a los resultados. Así, en pocas, y eso es precisamente una investigación mixta. No sé si hay preguntas. Si no, mencionemos algunas características específicas de la investigación cualitativa. Bien, eso sale de Sampieri. Dice acá, porque es un contraste bastante abrupto con lo que evidentemente, que se usa en ambientes naturales. Pero acuérdense que la investigación tiene que ser bien controlada normalmente. Así que usamos normalmente laboratorios para hacer investigación cualitativa. Eso lo hacemos en lo cuántico. Como vimos en los artículos, no usamos estadística tampoco. También no es lineal. Acá nos enseñaron, porque es lo correcto, es lo cuantitativo por lo menos, que primero planteo el problema, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones. Pero en lo cualitativo yo puedo ser muy circular. Una de los resultados puedo ver a los objetivos de mi investigación y modificarlos. Puedo cambiar el marco teórico. Y así voy retroalimentando. Puedo volver a una recolección de datos, puedo cambiar los cuestionarios, etc. Y como anteriormente, analiza múltiples realidades subjetivas. Así que cuando hablamos de subjetividades, ¿a qué me refiero? Analizo el discurso, lo que la gente dice, y claramente en eso me ocupa mucho. Al igual que cómo la gente se comporta. Y podemos analizar bien artefactos es lo que la gente hace. Pero artefactos lo hace con mucha especialización por eso de artefactos. Pero por artefacto, un artefacto puede ser un gráfico. Se puede hacer análisis cualitativo de los contenidos de gráficos, por ejemplo. Ahora, estos son algunos diseños cualitativos. No voy a profundizar mucho en ellos porque en la clase vamos a ver específicamente cada uno de ellos. Pero en general, teoría fundamentada, diseño gráfico, narrativo, terminología y investigación. Entonces, por ejemplo, teoría fundamentada es para explicar por qué sucede los eventos. No es algo que es el objetivo de toda la investigación, pero técnicamente es un diseño aparte. Usamos entrevistas y usamos grupos en teléfono. Y claramente, ¿cuál es el producto de una teoría fundamental? Obviamente sería una teoría, un avance de la porque sucede un ejemplo de la psicología de teoría fundamental, vamos a ver psicoanálisis. ¿Qué tipo de experimento realizó para aportar a la hipótesis? Ninguno. ¿O qué escalas algo para aportar teoría de ninguno? Y obviamente no le de avances tecnológicos que son de carga. Pero básicamente lo que voy a hacer
revisar a sus pacientes, observar a sus pacientes. Y a partir de acá comenzó a inferir procesos y inferir procesos para intentar explicar fenómenos. Así que el psicoanálisis es una teoría fundamental. Otra cosa que son los estudios etnográficos. Esto lo hacen mucho en nuestro país también de antropología. Y básicamente los estudios etnográficos quieren comprender la tradición cultural de un grupo específico. Puede ser un sistema social amplio o puede ser comunidades o grupos más definidos. Y cada vez que usted ve Discovery o en Ethnographic, donde sea, donde ve que está en medio de África o está en la Amazonas, estudiando está haciendo una etnografía. ¿Cómo lo hace? Lo hace observando y haciendo al mismo tiempo. Eso se llama un participante. Y haciendo entrevistas con la gente. Muy bien. Los narrativos se basan precisamente en la gente. Por ejemplo, puede ser historias de vidas episódicas o longitudinales. Para el caso, un episodio está en de vida. Para el caso, imagínese que si usted fue por Toyota y en caso es que yo le diga como me cuenta su experiencia de estos huracanes, ahí no me preocupo realmente cómo se hace, cómo se etcétera, pero muy probable en un episodio de vida. Eso cosa cuando le interesa el desarrollo de la vida. Muy bien. Y nuevamente, otro diseño, algún argumento que hay dentro de los fenomenológicos, que básicamente procura entender lo que el sujeto subjetivamente. Eso significa estudiar los significados, qué significan las cosas para las personas, en qué dimensiones los argumentos y las experiencias de la persona. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la felicidad para usted? Ese es un significado. Yo también le puedo preguntar, ¿en qué área de su vida se expresa la felicidad? O al contrario, ¿qué área de su vida le dan felicidad? Ahí estamos hablando de dimensión. Y yo preguntar, un argumento que lo hizo feliz, un evento que lo hizo feliz. Y ahí estoy hablando de experiencias. Una característica de lo fenomenológico es que los informantes deben haber experimentado lo que creemos. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un diseño narrativo y quiero saber esa experiencia de Iota, no se lo voy a preguntar a un psicólogo por ser psicólogo o no está un bombero por ser artista. No, la única persona que puede saber cómo se vivió esa crisis de Iota es alguien que fue directamente afectado por el huracán, por el huracán. Así que recuerda, le preguntamos a las personas que han vivido esa experiencia. Nuevamente, esta es una foto de Canich. Cuando hice esta presentación, no había pasado ni esta ni otra. Bien, y al final lo que queremos es abordar problemas muy específicos. Generamos intervención y participativa, particularmente aquella que tiene que ver con este diseño de investigación-acción.